Mega Noticias con Paco Ramírez. Es Tabasco, un Edén hoy de huachicol, corrupción y violencia. Una extensa red de conexiones operada por el mismísimo secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, planificaba la extracción de 38 millones de litros de combustible. Así lo revelan informes de inteligencia militar. Fue secretario de Seguridad designado por Adán Augusto López. Y aunque los informes eran claros desde 2019, el comandante H, así llamado, fue protegido y mantenido en el cargo hasta 2024. Hoy la presidenta dice que no hay investigación sobre su coordinador parlamentario y desde Palacio hacen silencio. ¿Por qué? ¿A quién más protegía esta red? ¿Quién realmente mandaba en Tabasco? ¿Qué más hay si el actual gobernador Javier May de Morena es el primero en denunciar? ¿Es el juego político de las venganzas, las traiciones y los señalamientos? ¿El grupo Tabasco se pudrió desde dentro? O como dice López Obrador, Ramiro, está saliendo la pudrición. ¿Qué queda decir con esto? Hoy, Adán Augusto, desaparecido y en silencio, está bajo fuego. ¿Quién pone orden en la casa? Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. A Tabasco. Vámonos justo a los datos duros, Jorge Chaparro. Hola, ¿qué tal? Ni Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Tal y como lo informó hoy la presidenta de nuestro país, el Gabinete de Seguridad podrá dar una información completa para que esto quede perfectamente aclarado, se castigue a quien se tenga que castigar y de esta manera vuelva la tranquilidad y la lucha contra la impunidad a ese estado, al estado de Tabasco. Ni Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. Tener claridad absoluta a la ciudadanía de que no hay impunidad. Y se cometieron delitos, va a haber responsabilidades. Punto. No que si lo conoce, que si tiene un vínculo con nadie, sea quien sea. No hay complicidad, no hay impunidad. Entonces, que eso es lo que quede clarísimo. Quien comete un delito es investigado y tiene que acatar la responsabilidad de haberlo cometido. Punto. Ni la presidenta de la República evitarán que la investigación contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, llegue hasta las últimas consecuencias. Así respondió a las preguntas de Mega Noticias. Se lo pregunto porque los cargos que le están fincando son cargos federales. Es el tráfico de estupefacientes o de drogas y probable lavado de dinero. Sí, son ambas, de la Fiscalía del Estado y de la Fiscalía General. ¿De la federal también está investigando? Ok. Son carpetas de investigación que ya llevan orden de aprehensión. Durante las últimas semanas, la discusión pública se centró en el papel que jugó el senador de Morena, Adán Augusto López, quien lo impulsó para ocupar la dirección de reclusorios en Tabasco y cuando alcanzó la gubernatura lo nombró como secretario de Seguridad Pública. Pero habría sido alertado desde 2019 por inteligencia militar sobre Bermúdez Requena, a quien señalan como líder del grupo criminal La Barredora. Alertas que no llegaron al gobernador electo y al presidente de la República o que fueron deliberadamente ignoradas. El ejército identificó a Hernández Bermúdez como el comandante H de La Barredora, un grupo asociado al cártel Jalisco Nueva Generación. Durante casi medio año, la inteligencia militar insistió una y otra vez sobre esos nexos perversos, pero nadie hizo nada. El propio Bermúdez negó en diversas entrevistas esos nexos, pero se mantuvo en el cargo hasta el 5 de enero de 2024, aun cuando su amigo y jefe Adán Augusto López había dejado la gubernatura y se convirtió en secretario de Gobernación y llegó a ser presidenciable. En septiembre de 2024, el gobernador tabasqueño Javier May acusó que su antecesor, el gobernador interino Carlos Merino, y el propio Adán Augusto tenían que rendir cuentas sobre Hernán Bermúdez
porque todos sabemos quién es la barredora, no nos hagamos, dijo en esa ocasión. Sin embargo, la acción judicial tardó 4 meses y el 14 de enero se giró la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Coincidentemente, ese día salió rumbo a Panamá y de ahí voló a España. Luego se dirigió a Brasil, donde se presume se esconde de las autoridades mexicanas y de la ficha de Interpol, porque lo buscan en más de 200 países. Es decir, ¿le dieron tiempo para escapar? ¿Regresará para involucrar a otras personas? Al tiempo, porque esto todavía no termina. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Gracias, Jorge. Y establecemos comunicación con Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Verónica, como siempre, un gusto poder platicar contigo. De entrada, dinos cómo, buenas noches, por supuesto, ¿cómo se da esta investigación? Bueno, lo que nosotros revelamos ayer, Paco, en esta nueva investigación que publicamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es que hay informes de inteligencia militar que identifican al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, como cómplice de un grupo criminal que robaba combustible en el puerto de Dos Bocas. ¿Por qué destaco esto? Porque realmente el tema de los vínculos criminales con este grupo que mencionaban ustedes, con la barredora, ya se había dado a conocer. Desde abril del 2022, nosotros y otros medios publicamos, en base a estos informes que se revelaron de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de lo que se le llamó Sedena Leaks, revelamos que había informes precisamente de inteligencia militar que vinculaban a este secretario de Seguridad en los tiempos de Adán Augusto López con este grupo criminal de La Barredora, que hay que señalar es una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera obviamente en los municipios de Tabasco y que está principalmente dedicado al huachicol. Destaco esto porque esta nueva información que revelamos nosotros, que se desprende de otros informes también de inteligencia militar que no se habían dado a conocer, vinculan particularmente a este grupo con el robo de combustible, y no en cualquier punto, con el robo de combustible en el puerto de Dos Bocas, donde, bueno, junto a este puerto se construía la refinería Olmeca. Entonces, y era un puerto que tenía también mucha vigilancia militar, precisamente porque se estaba llevando a cabo esta obra, una de las obras emblemáticas de la pasada administración. Sí, a ver, de estos informes, Verónica, documentan ustedes que planeaban extraer 38 millones de litros en barcos desde Dos Bocas. Estamos hablando de si hay indicios de cuántos más sí lograron extraer. No, el dato preciso no lo tenemos, pero sí podemos asegurar que hay varios informes donde las autoridades militares advertían de la operación de este grupo criminal en el tráfico de combustible, particularmente en este punto. Incluso detallan cómo personas vinculadas a esta organización criminal planeaban todo esto, incluyendo la falsificación de documentos y cómo iban a mover este combustible en pipas, porque estamos hablando de combustible ilegal que llegaba en barcos a este puerto de Dos Bocas. ¿Se entendería a través de esta información militar que había encubrimiento, que había protección institucional? Desde luego, sí hay reportes militares señalando al exsecretario de Seguridad de Tabasco como uno de los líderes de esta organización criminal, incluso en un informe que incluimos por ahí en nuestra investigación, Paco, aparece un organigrama con su foto y su nombre donde lo ponen a la cabeza de esta red de esta red criminal que se dedicaba también al tema del huachicol en Dos Bocas. Entonces, yo creo que resulta difícil de creer que no hubiera un encubrimiento por parte de autoridades y quizá no solamente del secretario de Seguridad, probablemente de más autoridades ahí involucradas. A ver, en ese entorno, Verónica, en estos informes se llega a mencionar a Adán Augusto López, en aquel entonces el gobernador de Tabasco. ¿Se sabe si se tenían o se tienen testimonios o pruebas en contra de él, si es que lo mencionan?
Sí, no encontramos señalamientos directos en cuanto a que haya un involucramiento por parte del ahora coordinador de Morena en el Senado, pero sí hay partes donde hablan precisamente de este personaje, el exsecretario de Seguridad, y lo señalan obviamente pues como una figura cercana al gobernador. O sea, mencionan ahí la palabra gobernador en algunos de estos informes, pero como señalaban hace un momento, Paco, hay dos opciones aquí, o no le informaron de estos antecedentes, que resulta difícil de creer porque se trata de informes de inteligencia militar y de una figura muy cercana al expresidente López Obrador, o simplemente decidieron ignorarlos, hacer caso omiso a ellos. En cualquier caso, pues estamos hablando de una situación grave, de un titular de seguridad implicado con este grupo criminal que, repito, se dedicaba también a temas de huachicol aquí en Tabasco, y pues es algo muy, muy grave, muy, muy delicado, y no es cualquier personaje quien lo puso en ese cargo. Sí, y decía la presidenta, lo ha dicho en 2 días, que no hay investigaciones en torno a Adán Augusto López, el coordinador parlamentario. Pero por lo que estabas mencionando ahora, me lleva un poco a pensar en este símil, y de hecho se lo preguntaron, creo que hoy a Ricardo Monreal, le preguntaron si esto era exactamente lo mismo que había pasado con Felipe Calderón y García Luna, que sí le han recriminado insistentemente al presidente, al expresidente, que si no estaba enterado de lo que pasaba en su gobierno. Es exactamente lo mismo. Es un tema, yo creo que igual de delicado, igual de grave, con la diferencia de que en el caso de García Luna, la información que se ha hecho pública es en base a testimonios que lo ligan a él ahí. En este caso, estamos hablando de informes oficiales, de reportes de inteligencia militar de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que ese es un punto también que marca la diferencia en cuanto a la gravedad de este caso. Sí, 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 y bueno, esta parte donde dices, el mismo día en que se dan a conocer los informes de 2019, ese mismo día Bermúdez agarra el vuelo y se va a España, y luego se va a, perdón, primero a Panamá, luego a España, y luego a Brasil, en donde está desaparecido cuando hay ficha roja del Interpol. Así es, y pues ahora sí que habrá que ver también qué dice en torno a este asunto el propio Adán Augusto López, que tengo entendido que no se ha pronunciado al respecto ya de esta defensa que lanza hace unos momentos su bancada, pero finalmente pues fue él quien lo puso en el cargo y es quien tendría que dar explicaciones sobre si tenía o no conocimientos, si se le informó sobre estos reportes de inteligencia militar de los antecedentes de su secretario de Seguridad. Estaremos muy pendientes. Dicen que el próximo martes el Gabinete de Seguridad dará a conocer información más relevante y más concisa en torno a este escándalo allá en Tabasco. Vamos a estar pendientes de ello. Por lo pronto, Verónica Ayala, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias por tu espacio, Paco. Muchas gracias. 1/3 de la comida